Bueno, buenos días. Un gusto en saludarlos desde Ciudad de México, la sede de la Secretaría General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En principio quiero agradecer a los ponentes que nos acompañan el día de hoy: Wilmer de la Cruz, de Perú; Sergio Alarcón, de México; José Luis Monter, de México; y Eduardo Vázquez, de Uruguay. Es un placer recibirlos. Les agradezco, reitero, la posibilidad de que compartan sus experiencias, sus conocimientos con todo el resto o los integrantes del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por disponer de su tiempo para estar en esta presentación el día de hoy con nosotros. Nos sintonizan desde diferentes partes del continente americano y pues bueno, aquí un breve recordatorio antes de iniciar. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Nos pueden hacer llegar sus preguntas por ese medio y también pueden hacernos llegar sus preguntas por aquí por Zoom. Vamos a proceder con la presentación número 1, que va a estar a cargo de Wilmer de la Cruz. Wilmer es ingeniero geógrafo, especialista en procesamiento fotogramétrico y LIDAR, con más de 8 años de experiencia en el campo de la geomática, topografía y cartografía digital, así como gestión y supervisión de proyectos de fotogrametría LIDAR aerotransportado para obras viales, líneas de transmisión y catastrales. En cuanto a su formación académica profesional, en el 2016 realizó estudios de ingeniería geográfica en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, obtuvo una especialización en fotogrametría digital en el Instituto Agustín Codazzi, Bogotá, Colombia, en 2010. En el 2013 realizó una pasantía en Intergeo y la Facultad de Fotogrametría de la Universidad de Hannover, Alemania. En el 2019 cursó la maestría en gestión empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Actualmente es el gerente general de la empresa Global Mapping, representante de Global Mapping de Perú. Y pues bueno, Wilmer nos va a ilustrar en términos de la tecnología LIDAR en la topografía. Adelante, Wilmer. Buenos días a todos. Gracias al IPGH por la invitación. Vamos a iniciar la presentación y voy a compartir la misma ahora. Bien, iniciemos entonces. Hablaremos el día de hoy de la tecnología LIDAR en topografía. Para ello vamos a tocar estos 5 puntos: el LIDAR como concepto, tipos de LIDAR, flujo de trabajo de LIDAR, control de calidad y también aplicaciones. Vayamos por los conceptos generales. Entendamos primero que el LIDAR, que lo conocemos hoy en día, no solamente es una distribución de puntos que tiene una coordenada en X, Y, Z, sino que también tiene atributos como retornos, ecos, intensidad, y eso hace que sea muy fácil, muy sencillo de clasificar y generar información topográfica con un buen rendimiento. Hay varios conceptos. Yo comparto el concepto del día de hoy, que lo indica la NOAA, que es la Sociedad de Oceanografía de los Estados Unidos, y que indica lo siguiente, que es un método de detección remota que utiliza la luz en forma de un láser. Entonces, en realidad el LIDAR es un sensor que emite una luz y a través de ellos viajan pulsaciones, y dependiendo del tipo de espejo que pueda oscilar o distribuir esta luz, pues se generan patrones de escaneo. Ahora, ¿qué componentes tiene el LIDAR? Aquí nos vamos a enfocar básicamente a un LIDAR aerotransportado. Básicamente el sensor como tal tiene una composición también de un sistema satelital. Hay una referencia terrestre y obviamente una antena que recibe los datos de señales de los satélites para poder hacer su georreferenciación. También existen componentes adicionales, y en este caso el LIDAR puede trabajar o no con un sistema giroestabilizado. Principalmente esto es conveniente cuando se asocia o se trabaja con un sensor de una cámara, ¿no? Es decir, que el LIDAR va incorporado también con una cámara para las tomas fotográficas. Y en eso también hay que entender que las cámaras en sí es un componente adicional si queremos tener una integración en una sola misión de vuelo, obtener tanto información de 9 puntos LIDAR como la imagen de alta resolución.
El LIDAR como tal, como definimos hace un momento, pues es un pulso que viaja a través de la luz, y a través de estos pulsos lo que se obtiene es información del terreno y sobre los elementos que ésta existen. Entonces va a depender de cada retorno de estos pulsos para poder determinar elementos con diferentes altitudes, como por ejemplo los árboles, los cables, vegetación media, vegetación baja y finalmente el nivel de terreno. Esta imagen aquí es un LIDAR, es uno de los equipos más modernos que existe actualmente en el mundo, y permite hacer una muy buena distribución de puntos. Antes hablábamos de equipos que podían tener un levantamiento de 1 punto por metro cuadrado, y ahora podemos disponer de equipos que pueden levantar muchísimo más, ¿no? 100 puntos por metro cuadrado, por ejemplo. Cuando hablamos hace un momento de la definición, encontramos que dependiendo del espejo que desvía la luz del láser, podemos encontrar distintos patrones de escaneo. Existen patrones lineales, ¿no? Y sobre eso hay otras categorías que son levantamientos en zigzag, que son levantamientos de modo triangular, de modo raster, y levantamientos también circulares. Ahora, en el mercado existen 3 tipos básicamente de LIDAR. Existen otras definiciones, obviamente, en términos comerciales, pero en general, lo que nosotros encontramos son equipos móviles, equipos estáticos y equipos aéreos. Cada uso de estos equipos va a depender de la necesidad de levantamiento cartográfico, topográfico que nosotros necesitemos. Y en el aspecto del LIDAR aéreo, aquí sí tenemos una gama bastante amplia de sensores, desde marcas, desde tipo de sensores de alta o media precisión, y así como existen también sensores de LIDAR batimétricos, y lo que ahora vemos hoy en día de manera más común, los sensores aerotransportados LIDAR para UAVs. Ahora, ¿qué hacer con estos equipos, no? En el caso de los sensores estáticos y móviles que tienen corto alcance, su principal levantamiento o uso en la topografía es básicamente levantar estructuras fijas, como son construcciones. Se utilizan bastante también para monitoreo de obras, y en este caso, en la vista que tenemos, se ha utilizado para hacer un levantamiento de una chimenea, de un pique, lo cual hace que podamos tener información útil en el caso de estos levantamientos verticales. En el caso de los sensores LIDAR aéreos, básicamente su objetivo es levantamiento de detalle con una amplitud importante en el nivel del terreno, y obviamente para generar cartografía base. Dentro del flujo de trabajo del LIDAR, muy importante es la clasificación. Hay que conocer el área de estudio, hay que conocer la forma también del área que vamos a levantar. Puede ser lineal, puede ser en polígono. También es importante que estos equipos, al ser transportados, pueden ser transportados en helicópteros, en aviones, bimotores, monomotores. Entonces, cada vez que el equipo se instala, necesita, además de la calibración de fabricante, una calibración de montaje. Y esta calibración de montaje es importante porque permite poder corregir, digamos, las inclinaciones de las aeronaves para poder mejorar su precisión en cuanto al procesamiento. También está la calibración de vuelo, muy importante, que hay que realizar. Como comentábamos hace un momento, la definición del área es muy importante. El mismo planeamiento no se puede hacer para zonas de vegetación o como zonas de desierto. En este caso, en Perú, por ejemplo, hay zonas de desierto como en las regiones de Ica, y zonas selváticas en la Amazonas. Entonces, el mismo plan de vuelo no puede ser utilizado para ambos lugares. Hay que considerar también el grado de levantamiento del FOV, del Field o el Field of View, que se conoce, que es el ángulo de barrido con que se va a determinar, ¿no? Siendo en una zona de vegetación, lo importante es tener levantamientos más ortogonales, es decir, realizar o reducir este ángulo de barrido. Obviamente en el vuelo ya se hacen los controles respectivos, se controlan velocidad, se controlan altitud, se controla el progreso del levantamiento, y obviamente el ingreso de la línea y salida para ver que se haya levantado correctamente. En el procesamiento, básicamente tenemos la facilidad hoy en día de hacer procesamientos con PPP, es decir, no necesitaríamos una estación de rastreo permanente para mantener una buena precisión. Pero además de ello, se pueden emplear también las estaciones locales, ¿no? Que nos permitan tener información para hacer un postproceso si quisiéramos contar con una base permanente.
La ventaja del LIDAR principalmente es que nos va a dar una muy buena precisión en cuanto a navegación, y afortunadamente ya algunas instituciones vienen normando esto, entonces dan fe de lo que se puede lograr con estas precisiones a nivel de postproceso de trayectorias. Una vez que ya las trayectorias se han procesado, viene ya el procesamiento en gabinete de lo que son las líneas de vuelo propiamente, es decir, la obtención de la nube de puntos, ¿no? Y obviamente, si es integrado, también dispondremos de las imágenes de alta resolución. Una vez que ya se hizo esta integración, se hizo este proceso de las imágenes de la nube de puntos, empieza ya la clasificación de la nube como tal. Recordemos que esta clasificación, como les mencioné al inicio, no solamente tiene valores en posición, sino también tiene valores de intensidad, y permiten eso hacer una clasificación mucho más rápida para poder diferenciar lo que es el terreno, vegetación media, vegetación alta, edificaciones, y obtener modelos digitales del terreno y modelos digitales de superficie con bastante facilidad, ciertamente, ¿no? El hecho de poder trabajar con las imágenes obviamente ayuda en la clasificación, y esto es un entorno típico de trabajo: nube de puntos, imagen y modelos rasterizados, ¿no? Con esto se puede clasificar muy fácilmente, o obviamente hay una experiencia por medio para poder hacer diferenciación de lo que son elementos estructurales y elementos del terreno. A nivel de control de calidad, ciertamente las normativas a nivel del continente, hay instituciones que ya vienen dando, como en el caso del Ecuador, que tiene una normativa específica para lo que son precisiones o trabajos con LIDAR. Sin embargo, aquí en el Perú nos basamos básicamente en las normas técnicas del Instituto Geográfico Nacional, pero en función del producto final, es decir, la cartografía que se genera. Y también obviamente hay que comparar los puntos con controles de campo. En este caso son puntos de control certificados, y como se ve en la tabla, pues se llega a alcanzar una muy buena precisión. También se evalúan todo el ajuste de líneas completamente, y hay que saber diferenciar en la evaluación de la misma que lo que se está analizando es realmente el terreno y no cuerpos de agua, como en este caso se ve. Entonces aquí se podría interpretar bajo el cuadro que se ve y hay una diferencia mayor de 10 centímetros, ¿no? Pero esto es porque existe un cuerpo de agua. Sin embargo, en todo el terreno hay una diferencia o una precisión de 3 centímetros en el 95% del barrido, lo cual es bastante bueno. ¿Qué aplicaciones hemos encontrado nosotros con el LIDAR? Lo que hemos realizado ha sido aplicaciones en minería, en geología, básicamente en túneles. Es muy importante poder saber cómo hacer el levantamiento, porque ahí vamos a encontrarnos con levantamientos verticales, levantamientos horizontales. Vamos a poder combinar estos para poder tener accesos a galerías, a chimeneas o a piques. En geología hemos realizado trabajos de mapeos, de interpretación, de evaluación de las superficies, y esto colaborando en lo que es búsqueda, investigación y exploración de yacimientos minerales, ¿no? También es importante en geología todo el trabajo geológico que se realiza, o geotécnico, para poder determinar taludes, control de movimientos de tierras. Y obviamente en trabajos de operación en mina propiamente, hacer un análisis de las crestas y los toes, de todo lo que son los tajos mineros, ¿no? Este es un trabajo que recientemente hemos realizado de un túnel, ha sido bastante interesante. Obviamente en un túnel hay que realizar múltiples estaciones de levantamiento, se obtiene un muy buen detalle de la información. Sin embargo, hay que también poder saber trabajar con estos datos, no solamente extraerlos, sino trabajarlos. Hay que hacer una depuración para que sea mucho más sencilla en los software que los cadistas trabajan. Actualmente también hay una fuerte demanda en lo que son líneas de transmisión, ¿no? Es otra actividad que se viene desarrollando enormemente en el continente y aquí en el Perú también, donde se están haciendo levantamientos de línea de transmisión, y como ustedes ven, pues el método ideal realmente es esto, sobre todo cuando hay trabajos en selva, ¿no? Se pueden hacer levantamientos de líneas de extensión bastante extensas, en inventarios de los cableados, y a nivel de proyectos viales se pueden combinar trabajos estáticos, ¿no? Como son levantamientos para taludes, y levantamientos aéreos también en proyectos viales, donde obviamente hay que tener un recubrimiento mínimo que nos piden de 30 a 60 metros de ancho, pero se pueden aprovechar y tener una mayor información hasta 1 kilómetro de ancho.
proyectos viales existentes, proyectos viales en ejecución o en estudio, y a nivel urbano también es importante porque nos permite tener un control de elevación de las edificaciones, permite generar modelos digitales de elevación y obviamente generar cartografía para catastro, ¿no? Esto asociado a la nube de puntos y las ortofotos. Se puede generar también importantes modelos tridimensionales con esto. Este es, por ejemplo, un modelo tridimensional, no es una fotografía oblicua, sino es la nube de puntos rasterizada en color, que nos permite tener un modelo bastante realista de la superficie. Esto, por ejemplo, es un trabajo con LIDAR que se ha hecho, se ha combinado con las imágenes, y obviamente se puede tener un modelo bastante extenso, digamos, en una sola misión de vuelo. ¿Qué ventajas nos da el LIDAR? Básicamente rapidez, precisión, exactitud, es no invasivo, no requiere en algunos casos puntos de control, penetra en la vegetación y genera un mínimo impacto al ambiente, ya que es no invasivo, ¿no? Y aquí una muestra de los proyectos que hemos realizado, básicamente en un menor tiempo, con áreas importantes de estudios realizados. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Wilmer, muchísimas gracias por la interesante presentación. Hemos aprendido bastante. Aquí es el momento de darle la palabra a Sergio Alarcón, sin antes presentarles a Sergio, quien es biólogo especialista en modelado de realidad con 6 años de experiencia trabajando en Bentley Context Capture, director de Y Inc. SADCB, colaborador en proyectos piloto de fotogrametría con instituciones académicas como CETIS 33 y Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, así como organizaciones ambientales. La exposición que está a cargo de Sergio es titulada Fotogrametría como herramienta de la investigación y academia. Adelante, Sergio. El auditorio es tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo, me parece que ya la ven. Bueno, como mencionaron, vamos a hablar acerca de la fotogrametría como herramienta de investigación y en la academia. Vamos a ver cómo algunos avances clave que ha tenido este proceso, la fotogrametría principalmente asistida por computadora, nos permite ahora tener un mayor acceso de esta herramienta a estas áreas propias de la academia o la investigación científica. Rápidamente vamos a consiste básicamente, muy simple, en convertir imágenes 2D en modelos 3D. Los principales contras o obstáculos que ha tenido la fotogrametría a lo largo del tiempo es que tiene una precisión geométrica menor a la información que se obtiene con escáneres directos, como puede ser en este caso el LIDAR. Requiere una iluminación constante, es decir, si la captura se hace con variaciones de iluminación, hay problemas en el análisis, ya que se hace el análisis a partir de los píxeles de las imágenes o de las fotos que se toman. Tiene una baja precisión geométrica, como ya mencionamos. Superficies reflejantes, transparentes o móviles le cuestan trabajo. Esto también pasa con los escáneres directos, pero básicamente nos referimos a ventanas, cuerpos móviles, básicamente cuerpos de agua. Eso siempre ha sido un problema para modelar. Los pros, las ventajas que tiene esta técnica es que tiene una alta precisión gráfica y tenemos una alta resolución. En este caso nos referimos a que cuando estamos viendo un modelo tridimensional, en cualquier momento podemos acercarnos y si fue capturada la información de un detalle como un texto, podemos tener acceso a esa información. Entonces, conforme nos acercamos, en efecto vemos más detalles, que es algo que con, por ejemplo, métodos como la nube de puntos, es al contrario, entre más nos acercamos, menos vemos. Entonces tenemos esta alta resolución. Es de un acceso muy económico con respecto a otras tecnologías, ya que partimos incluso en algunos casos de cámaras de mano y esto se puede ir escalando
a cada vez equipos más sofisticados, y dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, se necesitarán ciertas resoluciones y ciertos equipos, y bueno, los costos variarán, pero de entrada el acceso a esta industria es bastante económico. Y por último, es de fácil acceso. La información es fácil de consumir, es fácil de interpretar, analizar y es fácil de compartir. Y justo eso es uno de los avances importantes que ahorita vamos a ver. Avances que se han tenido en esta tecnología para los usos de los que vamos a hablar. La calidad ha ido mejorando cada vez más con respecto al paso del tiempo. Hemos tenido la capacidad de generar cada vez con menos fotos y con menos información, mejores resultados, con una calidad geométrica bastante aceptable, bastante adecuada para varios análisis, incluso se han usado para restauración, en donde se requiere mucha precisión en los detalles, y se ha podido obtener exclusivamente con tecnología de análisis 2D. Tenemos también dentro de los avances procesamientos más rápidos. Estamos pudiendo obtener procesamientos en cuestión ya de minutos o de horas, lo cual nos permite generar entregables que ya pueden pasar a la siguiente área de análisis o al siguiente departamento o al cliente en poco tiempo, lo cual nos permite exigir a la tecnología, por ejemplo, levantamientos diarios o semanales para hacer inspecciones en construcción o en elementos que se tienen que estar modelando constantemente. Entonces, cada vez es más accesible en términos también de velocidad. Los algoritmos se han vuelto mucho más flexibles, permitiendo diferentes tipos de capturas que antes no se podían. Por ejemplo, el estar en un punto y a partir de ese punto girar y sacar fotografías de alrededor es considerado una mala práctica, pero ya hay algoritmos que la soportan y esto nos permite hacer fotogrametría en interiores reducidos, que es uno de los problemas que suele tener este tipo de áreas. También los algoritmos ya no necesitan prácticamente bajo ninguna circunstancia el que haya información GPS para tener una precisión geométrica, lo cual nos permite hacer fotogrametría en lugares en donde el GPS es un problema, en interiores en donde pues hay poca señal de GPS, si está nublado o si estamos en algún lugar, incluso bajo el agua, que pues no tenemos la capacidad muchas veces de obtener esta información. Y no hay ningún problema para obtener un modelo correcto en cuanto a su geometría. Las fuentes son cada vez más diversas, cada vez podemos utilizar mayor cantidad de dispositivos. Esto viene aunado a lo siguiente, a lo anterior, perdón, los algoritmos cada vez al ser más flexibles nos permiten también incluso el ya no necesitar información de la metadata de la cámara como distancia focal o tamaño del sensor para generar un buen modelo, y esto ha permitido incluso hacer modelos de capturas de pantalla o de videos que no tienen ningún tipo de metadata o información y generar un resultado. También se puede hacer híbridos, se puede complementar la información fotogramétrica con escáneres, por ejemplo, LIDAR o de luz estructurada. Se puede obtener nubes de puntos batimétricas, incluso nubes de puntos capturadas a través de, por ejemplo, levantamientos con estación total. Pueden ser incorporados para mejorar la información de la fotogrametría. También el uso de inteligencias artificiales ha permitido, por ejemplo, aplanar los cuerpos de agua, que es este problema que les mencionaba, y también el autotagging, que es la selección de objetos a partir de un algoritmo que los va identificando, permitiéndonos generar nubes de puntos fotogramétricas o modelos fotogramétricos que tienen ya clasificaciones. Y por último, y no por eso menos importante, formatos más ligeros que nos permiten compartir la información incluso a través de Internet, a través de vínculos que se pueden compartir por redes sociales para que todo el mundo tenga acceso. Y entonces vamos a ver algunos de los usos propuestos que se están empezando a hacer. Primero, la reproducción de monumentos es algo que está empezando a ser muy útil. Ahorita con la situación en la que nos encontramos es difícil muchas veces hacer visitas a estos monumentos y algunas dependencias pueden verse beneficiadas de compartir este tipo de modelos, por ejemplo, por internet, a través de sus redes o a través de sus sistemas de información.
Y bueno, este tipo de archivos tienen niveles de detalle escalables que nos permiten navegar fácilmente y tener toda la información que necesitamos. Por ejemplo, aquí tenemos una iglesia, la iglesia de Izamal, y podemos ver que pues, tenemos toda la geometría del complejo, pero además podemos acceder a los detalles, como en este caso podemos ir a la estatua del Papa y podemos solo con la geometría leer el letrero porque tenemos ese nivel de precisión. Aquí podemos verlo con textura, como realmente tenemos detalles incluso de los acercamientos, incluso esta placa también podemos leerla. Lo cual permite que generemos modelos muy ligeros y de una gran resolución que se pueden compartir a través de Internet para que varias personas puedan visitar este tipo de lugares, por ejemplo, lo cual nos lleva también a las colecciones virtuales que ahorita vamos a hablar. Otra aplicación muy interesante es la prospección y documentación de hallazgos en 3D. Aprovechando estas mismas ventajas, lo que podemos hacer es que las personas que están inspeccionando algún lugar de difícil acceso pueden documentarlo fácilmente para tenerlo a disponibilidad en una copia virtual que puedan revisar otros especialistas. Por ejemplo, esto es un cenote. Esto está bajo el agua, se encontraron algunas piezas y los buzos lo que hicieron fue documentar fotográficamente sus hallazgos y ahora yo, por ejemplo, que no sé nadar, puedo inspeccionar el fondo de este cenote para buscar las diferentes piezas que me puedo llegar a encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay otro como bloque constructivo, parece que hay un bajorrelieve, incluso podemos ver la textura, si se trata ahí de un bajo relieve. En este caso, lo que llamó la atención a los buzos fue que encontraron una cabeza y un torso y querían saber si se trataba de la misma escultura. En este caso, logramos determinar que no es la misma escultura, una escultura perdió la cabeza y otra escultura perdió el torso. Y aquí se pueden hacer este tipo de inspecciones. Entonces, esto puede servir mucho para prospectar, por ejemplo, los cenotes o algunos vestigios arqueológicos y también para documentar las piezas por separado. También esto nos puede llevar a lo que habíamos platicado de las colecciones virtuales. En este caso, algunos museos ya están haciendo eso en otras partes del mundo. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos una pieza de museo que está, si hacemos un levantamiento fotogramétrico, esto nos puede permitir compartir estas piezas a través de Internet y aumentar las vistas la cantidad de gente que puede visitar o tener acceso a esta información. Por ejemplo, para colecciones científicas, algunas colecciones como, por ejemplo, de ejemplares de animales que se tengan en conservación. Si se les hacen este tipo de reproducciones virtuales, pueden tener mayor acceso a estudiantes y académicos y aumentar la exposición de la colección sin dañar los objetos y limitar los accesos solo a aquellas personas que realmente necesiten tener en sus manos el objeto o visitarlo por una razón en particular. Entonces esto ha probado ser muy económico y ha probado ser muy útil para algunas instituciones en el mundo. Y bueno, ya para terminar, también tenemos la capacidad de utilizar la fotogrametría con fines académicos. En este caso hablamos esto es un plantel, es un CETIS 33 aquí en Ciudad de México, que hizo un levantamiento fotogramétrico de su plantel para fines académicos. Actualmente esta maqueta la utilizan para enseñar a los alumnos a utilizar herramientas de arquitectura, les enseñan principios básicos y al mismo tiempo lo han utilizado para hacer planeación de desarrollo, para proyectos de desarrollo sustentable. La instalación de los paneles solares se está evaluando a través de estudios de exposición solar que se hacen sobre esta misma malla. También las pendientes se calcularon para hacer un sistema de captación de agua y en general los alumnos aprenden tanto de la técnica de la fotogrametría con su taller que tienen de drones como en arquitectura y en otras ingenierías aprenden algunos por un cronómetro de 10 minutos. Y bueno, por último, tenemos la capacidad de hacer maquetas virtuales o reproducciones a partir de videos. Esta es una presa que fue hecha a partir de un video de YouTube y se puede compartir con alumnos. Y pues Alexa, por mi para el parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido una charla muy interesante.
Aquí aprovecho para comentarles que estas presentaciones están siendo grabadas y van a ser colocadas en nuestro canal de YouTube de manera posterior, en el sitio oficial de, del IPGH en YouTube. Y también podemos aprovechar para que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea mediante Zoom o mediante Facebook, ya sea por donde nos estén visualizando en este momento. Y pues bueno, vamos a dar pase a la tercera presentación del día de hoy, que es a cargo de José Luis Monter, que nos va a ilustrar con la presentación Fotogrametría y SIG, herramientas para el mejoramiento de la obra pública e infraestructura urbana en comunidades rurales. José Luis Monter es maestreante 2020, Universidad de Salzburgo, Austria, ingeniero arquitecto por la Universidad UN, Guadalajara, Jalisco, fotogrametrista por más de 25 años, especialista en levantamientos catastrales con imágenes obtenidas en aviones tripulados y no tripulados, especialista en metodologías y procesos para generación de productos cartográficos e integración de tecnologías geoespaciales, especialista en ortofoto digital, desarrollo de soluciones para topografía por medio de vehículos aéreos no tripulados. Actualmente es CEO y director general de la empresa Ónfica Geoprocesamiento, con sede en Guadalajara, Jalisco, en México. Adelante, José Luis. No te escuchamos. Si gustas poner tu audio. José Luis, estás en mute. ¿Listo? Listo, ya te escuchamos. Adelante. Ok. Voy a compartir la pantalla. Bueno, buenos días. Les voy a presentar un procedimiento, un proyecto que desarrollamos que se me hizo muy interesante en un municipio aquí en el estado de Guanajuato, precisamente en San Miguel de Allende. Bueno, como parte esencial de los procesos fotogramétricos, nosotros los enfocamos mucho a la parte del catastro. Gracias a la calidad de las imágenes que nos están dando los vehículos aéreos no tripulados, pues podemos generar otro tipo de productos, los cuales pues, anteriormente no era posible, gracias a la calidad de las imágenes. Van a ser siete temas que voy a ver referente a la infraestructura urbana en comunidades rurales. Primero, me gustaría comentar esta introducción. En las comunidades rurales es de suma importancia contar con infraestructuras como el alumbrado público, calles y pasajes pavimentados o espacios públicos como áreas de recreación, plazas o plazuelas. Es fundamental para el desarrollo de los pueblos, ya que mejoran la calidad de vida de la población, contribuyen a crear espacios de reunión e impulsan la organización de los pobladores de una comunidad. Por lo tanto, coadyuvan a lograr un país más integrado y la disminución de las brechas sociales. Primero, para este procedimiento, para este proyecto, es importante comentar la importancia de ciertas etapas de la fotogrametría. Primeramente, por levantamiento de los drones, pues se dio la facilidad de poder accesar a estas comunidades pequeñas. Me refiero a superficies pequeñas que antes con los aviones tripulados no eran muy factibles de realizar. Ahora, pues desde 2015 nosotros en la empresa hemos realizado vuelos con drones y bueno, hemos visto la factibilidad para desarrollar otro tipo de productos, ¿sí? Los drones, gracias a su calidad en las imágenes, bueno, y a una buena precisión, contemplando el posicionamiento de puntos de apoyo fotogramétrico, en este caso puntos GNS, pues podemos lograr grandes precisiones. Otro proceso importante es la aerotriangulación. En este proceso, pues bueno, como sabemos, existen varios software que hacen este tipo de procesamientos de manera casi automática o semiautomática. Sin embargo, es muy importante saber interpretar estos procesos y poder analizar los resultados para determinar la calidad de presión que tenemos. Por otro lado, la parte del levantamiento fotogramétrico en 3D. Actualmente se ha hecho muy famoso el uso de las nubes de puntos, de digitalizar sobre ortofotos, etc. En mi experiencia, con base en mi experiencia, pues sí, sirve para ciertas cosas. Sin embargo, la fotointerpretación del ser humano, del especialista fotogramétrico, pues es muy importante. Y gracias a esto, la visión 3D que nos presenta una maqueta real
o se puede interpretar como una maqueta real de lo que estamos viendo en el terreno, pues ayuda a un grupo interdisciplinario poder determinar ciertas características métricas, geométricas o de característica de algún objeto que estamos viendo en la fotografía. Por eso fue posible desarrollar este tipo de proyectos. Primero, la infraestructura vial. Gracias al proyecto que realizamos pudimos hacer un diagnóstico, un cálculo de densidad, un costo promedio de inversión pública y una identificación de áreas prioritarias. ¿Cuál fue el objetivo? Este proyecto se origina con la idea de, en este caso, el director de obras públicas del municipio de San Miguel de Allende, el arquitecto Antonio Soria, tiene una visión, ya que tenía conocimiento de lo que es el SIG, del levantamiento en la parte del catastro. Nosotros realizamos primero el catastro de las localidades, pero como segunda opción de proyecto se procedió a hacer este levantamiento. Por ejemplo, ¿qué nos dimos cuenta? En las fotografías de drones pudimos ver cuáles eran los tipos de pavimentos que existían, ¿sí? En este caso, empedrados, terracerías, vías pavimentadas, carreteras y hasta banquetas, ¿no? ¿Qué vialidades sí tenían banquetas dentro de las comunidades rurales? Se pudo lograr mediante procesos SIG determinar, hacer un mapa de cuáles eran los tipos de vialidades que existían en las comunidades, ¿sí? En este caso, saber qué estaba pavimentado, qué estaba no pavimentado, qué era empedrado, etcétera. Primeramente, el objetivo de esto era determinar en dónde se necesitaba hacer inversión pública o dónde era factible hacer la inversión pública. Por ejemplo, una vez concretado el análisis y anexando una base de datos, conociendo los costos, en este caso, aquí aparece en la pantalla las tarifas bajo la ley de ingresos del municipio, cuánto cuesta el pavimento lineal por piedra, empedrado, concreto, adoquín, etcétera. Una vez realizado un análisis de cuáles eran las vialidades, pudimos determinar cuál es el costo de inversión si se quisiera hacer una pavimentación. Obviamente lo podemos seccionar, estamos hablando aquí en general de toda la comunidad. ¿Para qué sirve esto? Muchas veces los presupuestos de los municipios no alcanzan ciertos montos o no son factibles para desarrollar todo, ¿no? Entonces, con esta metodología, se pudo determinar dónde era factible hacerlo y cuánto costaría y ver si era factible o no factible hacer la inversión. Otra parte que vimos fue la infraestructura eléctrica. También es importante para el desarrollo de las comunidades saber si cuentan o no con energía eléctrica. También, gracias a la calidad de las fotografías, pudimos determinar dónde había luminarias, postes eléctricos, iluminaciones con paneles solares o postes con electricidad y con luminaria. Del mismo procedimiento se hizo un mapa donde se determinan cuáles son las áreas que sí tenemos iluminadas y cuáles son las áreas que no tenemos alumbrado público, por ejemplo, ¿sí? Entonces, gracias a este tipo de mapeo rápido, inmediato, o sea, son procesos muy rápidos, que en lugar de mandar a alguien, a un topógrafo, a campo, a alguna persona a estar levantando, pues se hace muy fácil en el proceso de restitución fotogramétrica y podemos hacer estos mapas rápidos. Entonces se determina dónde están las áreas oscuras en los municipios o en las localidades del municipio a donde se puede hacer una inversión de alumbrado público. También postes eléctricos, saber si la gente cuenta con energía eléctrica o cuáles son las áreas que no tienen energía eléctrica. Por ahí podemos decir, bueno, es que puede haber instalaciones subterráneas. Tomamos en cuenta que son comunidades rurales en las cuales pues no existe este tipo de infraestructura. Es muy raro que se encuentre, ¿sí? De la misma manera, se hizo un mapa en donde determinamos cuáles son las calles que no tienen luminaria y cuáles son las calles que sí tienen luminaria. Y se puede representar rápidamente dónde se puede hacer una inversión para mejorar la calidad de vida de esas personas. Otra parte es la infraestructura en telecomunicaciones. Nosotros aquí en México pues determinamos muy fácil por medio de teléfono, de postes telefónicos, que es la empresa que suministra tanto internet como servicios telefónicos y telecomunicaciones, porque en las comunidades rurales no se da mucho el de fibra óptica, o sea, no llega todavía esa infraestructura, ¿sí? Y creo que es algo repetitivo en las comunidades, muchas comunidades de América Latina. En este caso nosotros nos dimos a la tarea de buscar, identificar dónde estaban estos postes de telecomunicaciones, ¿sí? Porque es la única manera que les puede llegar ese servicio. Obviamente hay antenas de recepciones, bueno, podemos hablar de ese tema, sin embargo no es el punto aquí. Identificamos, por ejemplo, dónde están estos postes de telecomunicación y pudimos determinar la capacidad de conexión que tienen estas comunidades.
Aquí podemos ver un mapa muy claro donde hay postes de comunicación y donde no hay postes de comunicación. Si vemos, casi toda la comunidad está incomunicada en este rubro, ¿sí? Sin embargo, pues vemos que la carretera principal, la que cruza la comunidad, pues sí, obviamente tiene comunicación, de ahí se pueden derivar a ciertas cosas. Es un análisis muy rápido que hicimos. Obviamente, pues aquí se requiere a lo mejor un poquito de intervención de ver en campo, pues sí, realmente donde existe pues una recepción parabólica, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Otra parte importante también fue determinar la infraestructura agropotable, drenaje y alcantarillado. Saber qué comunidades contaban con drenaje. También es factible revisar esto por medio de estas imágenes. Alcanzamos a ver tuberías, vemos pozos de visitas, registros, alcantarillas, desagües, etc. Entonces, hacemos diferentes análisis. Uno de ellos fue determinar dónde había pozos de visita. Pozos de visita nos dicen dónde hay drenaje en estas comunidades, ¿sí? Como podemos ver, es poca la información que nos manifiesta el levantamiento de dónde hay pozos de visita para las conexiones de drenaje. Y bueno, también se genera un mapa donde podemos ver cuáles son las áreas o los predios, en este caso derivados del catastro, que tienen acceso a un drenaje público. Como podemos ver, parte de la comunidad, pues podemos analizar que la mayoría no cuenta con esta infraestructura. Otra parte importante es el equipamiento urbano. La importancia del equipamiento reside en la organización del espacio. Aquí fue importante porque son comunidades un poquito, no tan alejadas, sin embargo, queríamos saber cuál era el equipamiento que contaban estas comunidades en cuestiones recreativas, en cuestiones deportivas, ¿sí? ¿Por qué? Pues para saber dónde invertir dónde la Secretaría de Obras Públicas tenía que invertir para desarrollar estos tipos de construcciones que pueden beneficiar a la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, escuelas, áreas recreativas, iglesias que pudimos determinar y encontrar gracias también a la calidad de las imágenes. Y bueno, hicimos ciertos análisis en varios conceptos, pero aquí les presento uno muy interesante que hicimos con canchas de básquetbol. Ahorita lo explico. Pero bueno, aquí vimos que en las comunidades cuáles eran las áreas recreativas, cuáles eran las escuelas y las iglesias. Iglesias porque entendamos que en México somos comunidades muy apegadas a la religión. El procedimiento fue determinar aquí cuáles eran las áreas donde teníamos acceso a estos servicios. Y bueno, aquí esta lámina nos presenta cuáles son las escuelas que cuentan los servicios de niveles de escolaridad que cuentan las comunidades, y cruzando con el número de pobladores, con el censo de población, de los rangos de edades que pertenecen, pues determinar cuántas personas asisten o cuántas personas tienen acceso a esos servicios por comunidad. Hay comunidades que no tenían este tipo de escuelas o este tipo de niveles académicos, y bueno, tenían que trasladarse a otras poblaciones cercanas para poder tener educación. En la parte del ejercicio de la parte de las canchas de baloncesto es muy interesante. La comunidad que tenemos en verde en el mapa cuenta con una cancha de básquetbol. Las 3 comunidades aledañas que están a ciertas distancias de 3, 6 kilómetros, 7, 8 kilómetros, no tienen canchas de básquetbol en sus comunidades. Entonces, si un atleta o un niño o un joven quiere practicar este deporte, pues tendría que desplazarse esas distancias para poder hacerlo. Entonces, son focos de atención donde los gobiernos municipales, las secretarías, por medio del área de deporte, puede determinar dónde es factible construir este tipo de canchas, pues para que la comunidad tenga acceso y pues, mejore su calidad de vida. El equipamiento de vivienda también fue importante porque pudimos encontrar ciertas características. Quién cuenta con tinaco, calentador solar, que están usando mucho, y podemos determinar cuáles son las propiedades o los predios que cuentan con esta infraestructura. Entonces, ahí, pues bueno, los programas sociales que hacen algunos gobiernos municipales de regalar calentador solar, regalar tinacos, pues ayuda a estas comunidades a salir adelante en esas cuestiones y tener acceso a estos servicios, ¿no? Por ejemplo, el de agua caliente, que es muy importante, de manera energías alternativas que son la solar. Y bueno, este es el resultado. Cuáles son las que sí tienen tinaco, los tienen calentadores solares, etcétera, y pudimos hacer este tipo de análisis. Vemos que el tipo de predio, pues ningún equipamiento, son 193 predios en la comunidad, y con tinaco, pues sí tenemos 138, calentador solar 1, y con calentador solar y tinaco, pues 241 predios en la comunidad.
Y bueno, ahí termino la presentación, les agradezco la atención y pues, estamos atentos a las preguntas. José Luis, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante también. Es el turno ahora de escuchar la presentación denominada Cartografía Forestal del Uruguay, uso de inteligencia artificial, por parte de Eduardo Vázquez. Eduardo es geógrafo con una maestría en geociencias y certificación en la plataforma ArcGIS Desktop de Esri, profesional con 10 años de experiencia en el área agrícola y petrolera, especialista en GIS y sensores remotos en la empresa ICA desde 2015, en donde ha participado en múltiples proyectos para organismos públicos y privados de Uruguay. Docente de los cursos ArcGIS 1 y 2, así como de las extensiones Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, ArcGIS Online y las distintas aplicaciones de relevamiento móvil y web de Esri. Docente de grado 2 en el Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Y comenzar la presentación. Bueno, lo que queríamos compartir con ustedes es un caso de éxito que tuvimos acá en Uruguay en la elaboración de la cartografía forestal a nivel de todo el país, utilizando algoritmos de inteligencia artificial para efectuar una clasificación digital a partir de imágenes satelitales. Bien, la Dirección General Forestal, que es un ente adscrito al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, elaboró una licitación para la cartografía forestal en el año 2018, en donde los términos de referencia se establecían que se debía hacer una interpretación de imágenes Sentinel-2 a partir de imágenes del año 2017. En este caso era a finales del año 2000, el último trimestre del año 2017, siendo un hito en el sentido de mejorar la resolución espacial, ya que normalmente estos trabajos se venían haciendo con imágenes Landsat y en este caso se quería ver cuál era el desempeño de los algoritmos de clasificación utilizando imágenes Sentinel-2. Se debían clasificar áreas forestadas, el objetivo era clasificar especies forestales y adicionalmente otra categoría que eran montes de abrigo y de cortina. Luego, otro de los requerimientos era clasificar áreas de forestación, lo que se conocía como estrato forestal, que eran las áreas de forestación y de cosecha, porque nos estamos refiriendo especialmente a lo que es forestación con fines comerciales. Bien, la solución planteada por la empresa ICA contempló utilizar algoritmos de inteligencia artificial mediante un flujo de trabajo que fuera semiautomatizado. Esto quiere decir que era un trabajo iterativo con algún tipo de revisión o mejora de los trabajos de forma manual, pero que en general se refiriera a o utilizar algoritmos de clasificación digital. Para todo esto utilizamos la plataforma ArcGIS, específicamente el software ArcGIS Pro, y la validación de los resultados se hizo mediante la técnica clásica de las matrices de confusión para determinar las exactitudes específicas para cada una de las especies forestales y la exactitud global para evaluar el desempeño de estos algoritmos. Bueno, las imágenes utilizadas son las imágenes Sentinel-2, satélite de teledetección pasiva de 13 bandas. Sin embargo, se decidieron utilizar solo 4 bandas correspondientes a las de resolución espacial nativa de 10 metros por píxel. Y la ventaja es que a pesar de que son distribuidas en una grilla de 100 por 100 kilómetros, el ancho o swap de barrido es de 290 kilómetros. Por lo tanto, tratamos de ubicar la menor cantidad de pasadas o barridas del satélite para obtener imágenes de todo el país que coincidieran lo más posible o mejor posible en el tiempo. Bueno, se obtuvieron alrededor de 30 imágenes para todo el Uruguay. En este caso se obtuvieron 3 pasadas del satélite correspondiente a 15 de diciembre, 12 de diciembre de 2017 y 8 de enero del año 2018. Para obtener una mejor clasificación se decidieron, y por fines prácticos también, y características particulares del país, se decidió dividir el país en 3 zonas. La zona norte, la zona litoral, correspondiente a una parte de la zona ribereña del río Uruguay, y la zona atlántica, que corresponde principalmente a
al este o sureste del país, la fachada que limita con el Océano Atlántico del Uruguay. Con respecto a los algoritmos utilizados para la clasificación digital, decidimos hacer una serie de pruebas para ver qué algoritmo se desempeñaba mejor. Sabemos que uno de los algoritmos más utilizados es el de máxima verosimilitud. Sin embargo, decidimos hacer pruebas con algoritmos de inteligencia artificial, específicamente técnicas de Machine Learning, conocida como la máquina de vectores de soporte o Support Vector Machine, y obtuvimos un mejor desempeño que el algoritmo clásico de máxima verosimilitud. Además, otras ventajas que tiene este algoritmo es que necesita menor cantidad de muestras y no es necesario que las muestras estén distribuidas de forma estadísticamente normal. Es menos susceptible al ruido, este algoritmo, a las bandas correlacionadas y al desequilibrio entre el tamaño o cantidad de sitios de formación. Esto porque las especies forestales, la distribución espacial es muy distinta. Hay especies que predominan en el país, mientras que hay especies que son minoritarias. Entonces, en este caso, la desigualdad en la cantidad de muestras no iba a afectar el desempeño del algoritmo. Lo que hace la máquina de vectores de soporte es distribuir o generar una división de las muestras utilizando un hiperplano basado en vectores de soporte. Normalmente se pasa a una dimensión mayor de las 2D, de las dos dimensiones, para obtener una mejor diferenciabilidad o separabilidad de las distintas clases. Este es el flujo de trabajo general que se decidió utilizar. Sobre todo, se decidió implementar una clasificación orientada a objetos. ¿Qué significa esto? Que la clasificación orientada a píxeles genera normalmente muchos píxeles huérfanos o formas que no son acordes a lo que sería un campo en la realidad. Normalmente hay que utilizar filtros posteriormente para mejorar estos resultados, pero utilizando una clasificación orientada a objetos mediante una imagen segmentada, podemos obtener resultados que son mucho más ajustados a la realidad, a lo que es un campo forestal en la realidad. Esta clasificación orientada a objetos nos permitió efectuar un entrenamiento del clasificador de máquina de vectores de soporte, generar el archivo SD con la definición de cada una de las clases, clasificar las imágenes y posteriormente efectuar la evaluación de la exactitud. Todo esto mediante el asistente de clasificación de ArcGIS Pro. Esto lo que nos permite es hacer un proceso iterativo, es decir, vamos haciendo clasificaciones, entrenando el detector, y si los resultados no son acordes a lo que se espera, se puede ir atrás y volver a reentrenar agregando o quitando muestras de capacitación. Esto es una gran ventaja porque al ser áreas muy grandes de clasificar, efectuar las clasificaciones puede demorar mucho tiempo de máquina, y aquí mejoramos ese tipo de resultado o lo agilizamos. Adicionalmente, lo que se decidió fue hacer una clasificación en dos pasos. Es decir, en primer lugar, determinar o clasificar las grandes coberturas del terreno, agua, suelo, desnudo, y diferenciar incluso lo que sería monte nativo o bosque natural de lo que serían plantaciones forestales. Luego, con esa máscara extraída de lo que serían plantaciones forestales comerciales, poder efectuar una clasificación basada en las firmas espectrales, ¿no? Tal como se ve ahí en ese gráfico, en donde el eje de las X corresponde a las 4 bandas. La banda 4 es el infrarrojo. Vemos el salto típico en vegetación de lo que sería entre el canal rojo, que es la banda del 3, y la banda 4. Y ahí está el eje de las Y o de las Y expresado en valores de número digital, ¿no? No se efectuó una conversión, sino se utilizaron directamente los valores de número digital. Esto nos dio como resultado una clasificación de todo el país que, después de hacer la agregación, obtuvimos 875.464 hectáreas de forestación en el Uruguay, dividido en esas especies, principalmente especies de eucaliptos, Duni, globulus y grandes, y otros tipos de especies, como son los pinos, Eliotitaeda y Pinus pinaster, pero que están en menor proporción en el país. Y hacer una diferenciación en total de lo que sería por cada uno
de los departamentos. Para validar estos resultados, efectuamos una matriz de confusión a partir de 485 puntos de verdad terrestre, divididos en 5 especies que fueron espectralmente diferenciables. Eucaliptos duni, grandes glóbulos, otros eucaliptos y pinos, ¿no? Por ejemplo, los montes de abrigo y cortina es un tipo de bosque o de explotación que tiene unas formas definidas, pero no una especie como tal. Puede ser varios tipos de especies. Por lo tanto, eso no se consideró en la matriz de confusión. Y la exactitud global que obtuvimos, los requerimientos por parte del cliente era que fuera mayor a 90% y logramos obtener 93.4% para las especies mencionadas, siendo la exactitud más baja para la clase de otros eucaliptos, lógicamente por ser en muchos casos mezcla de distintas especies forestales, y sin embargo los resultados fueron bastante buenos utilizando esta metodología novedosa de Super Vector Machine de Machine Learning. Luego, otra de las cosas que se precisaba era efectuar una comparación entre la forestación y la cosecha. Es decir, utilizando imágenes Sentinel de 2015, de diciembre de 2015 y de diciembre de 2017, se efectuó utilizando el índice de verdor normalizado, o lo que se conoce como NDVI más comúnmente, una diferencia raster para determinar cuáles fueron las áreas que hubo cambio positivo expresado como forestación y cambio negativo como cosecha. En este caso no se habla de deforestación sino de cosecha porque estamos hablando de plantaciones forestales comerciales. Y obtuvimos un total de unas 203.695 hectáreas en donde hubo cambio, pudiendo identificarlo para cada uno de los departamentos que conforman el Uruguay. Estos resultados fueron publicados en un geoportal forestal, el cual es público y que permite incluso descargar o tiene un link para descargar los polígonos de cada una de esas plantaciones. Como conclusiones, tenemos, bueno, más allá de la superficie que ya mencioné y de la exactitud superior al 90%, la clasificación en 2 etapas, incluyendo una clasificación orientada a objetos en el segundo lugar, nos permitió mejorar de forma sensible los resultados a nivel de especie, porque no estamos hablando, normalmente estos resultados se consiguen, pero a nivel de grandes coberturas del terreno, pero en este caso estamos clasificando entre distintas especies forestales y solo utilizando 4 bandas para poder mejorar de esta forma la resolución espacial, ¿no? la escala de trabajo. Estos resultados fueron entregados a la final para una cartografía a escala 1/50.000, pero incluso podría llegar a utilizarse para una cartografía 1/40.000. Y por último, en el 2021, a comienzos de este año, se elaboró un nuevo proceso para efectuar la actualización de la cartografía forestal para el año 2021, la cual la empresa ICA fue adjudicada nuevamente y estamos ya en las fases finales. Ya prácticamente se clasificó todo el país, utilizando imágenes de principios, principalmente de enero y febrero del año 2021 y efectuando una comparación de los estratos forestales entre 2018 del proyecto anterior, las imágenes del proyecto anterior, y 2021. Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos atentos también a las preguntas por ahí en la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación, de igual forma muy interesante. Vamos a dar parte ahora a las preguntas y respuestas, a la sesión de preguntas y respuestas, conforme nos han ido llegando en el chat. Aquellas que no se respondan en este momento, no se preocupen porque se van a responder vía correo por parte de los panelistas, se las haremos llegar y les responderán vía correo. En primera instancia, vamos a preguntarle a Wilmer de la Cruz, ¿cuál es el costo promedio en dólares de la hectárea en un vuelo con tecnología LIDAR? Gracias por la pregunta. En realidad es una pregunta que está asociada a la necesidad de extensión del área. Podemos decir que es difícil tener un costo mayor en áreas de 1000 hectáreas en la misma zona, pero en la misma zona podemos hacer un levantamiento de 10.000 hectáreas y bueno, por términos de volumen, pues cambia el tema de costo de la relación, ¿no? Eso también va a depender de la densidad de puntos que necesite el cliente. Obviamente, a una menor densidad se puede programar menos líneas y eso también disminuye el costo. Entonces, precisar ese costo es algo no tan sencillo de responder, pero si la persona a quien hace la pregunta puede enviarnos el área, nosotros con mucho gusto podemos hacerle una cotización al respecto, ¿no?
Gracias, Wilmer. Aprovechando aquí la coyuntura, si ustedes, panelistas, presentadores, gustan poner en el chat su contacto para que las personas que estén interesadas los puedan contactar directamente, adelante. Tenemos unos minutos antes del cierre de la presentación del día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias, Wilmer. La siguiente pregunta va para Sergio y nos preguntan, ¿hasta qué profundidad han tenido experiencia en generar estos modelos con buena calidad? Es decir, ¿hasta qué profundidad pueden servir? Sí, gracias. Bueno, nosotros en nuestra experiencia hemos hecho modelos con imágenes hasta 40 metros de profundidad. Sin embargo, lo que hemos visto es que mientras los equipos estén contenidos en una carcasa especial, la profundidad que se pueda alcanzar, en la que se pueda tomar una foto, o bueno, el set fotográfico para hacer la fotogrametría es funcional. Entonces, realmente en cuestión de fotogrametría la profundidad no impacta. Obviamente en lo que impacta es a quién se mete, ¿no? El buzo o el equipo sí debe soportar las presiones. Y en experiencia personal, 40 metros no ha habido absolutamente ningún problema dentro de la fotogrametría. Muchas gracias, Sergio. La siguiente pregunta va para José Luis Monter. José Luis, nos preguntan, ¿qué tipos de validación realizan para verificar los resultados y cómo evalúan las precisiones de los equipos? Bueno, la precisión de los equipos no entiendo esa parte, pero bueno, la precisión la validamos con puntos de control en tierra. Y la validación del levantamiento, pues bueno, es como es fotointerpretación y es para un análisis previo a un proceso de saber dónde invertir, pues no se ha validado precisamente en campo. O sea, levantamos con fotogrametría la información de infraestructura y hacemos el mapa, y sobre ese mapa pues ya se determina si el análisis es factible o si con eso es suficiente para determinar si es factible una inversión de infraestructura en esa comunidad. De acuerdo, gracias, José Luis. La última pregunta en este orden de ideas sería para Eduardo. ¿Cuál es el mayor reto en términos de la cartografía forestal y su uso de inteligencia artificial? Sí, ¿cuál es el mayor reto? Bueno, el mayor reto es obtener unas muestras de capacitación de las especies que sean diferenciables espectralmente. No todas las especies se pueden diferenciar. Hay especies que pueden ser muy similares, por más de que a nivel taxonómico sean distintas, pero a nivel de espectralmente, como lo observa el satélite o la imagen, puede ser no diferenciable. Entonces, lo principal es poder ver cuáles muestras pueden ser diferenciables y tratar en base a eso obtener la mayor cantidad de precisión de la clasificación. De acuerdo, gracias, Eduardo. Por motivos de tiempo, si se dan cuenta, ya sobrepasamos la hora del tiempo que teníamos para las presentaciones del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por todas sus participaciones. Quisiera invitarlos a la nueva versión, a la nueva serie también de los ciclos de seminarios del IPGH que tendrán lugar en septiembre. Les estaremos informando sobre la fecha en específico, las temáticas y los ponentes. Y sin nada, le cedo la palabra nuevamente a nuestro secretario general, el maestro César Rodríguez, para que finalicemos la conferencia del día de hoy. Bueno, simplemente quisiera recordar que la misión del IPGH es fomentar, coordinar y difundir el conocimiento en 4 áreas: geografía, cartografía, historia y geofísica. Dada la situación que provocó esta pandemia, lo que hizo fue adelantar algo que ya se sabía que venía, particularmente en materia de formación académica. Entonces, estos seminarios que está llevando adelante mecanismos institucionales a través de Rubí, no hacen otra cosa que cumplir con esa misión del IPGH. Y no solamente eso, sino también que uno de los objetivos estratégicos del IPGH es fomentar la sinergia entre el gobierno, la academia, que es la generadora de ideas, la empresa como motor de innovación, y las organizaciones civiles. Así que esas son las dos, diríamos, objetivos que estamos tratando de cumplir con la realización de estos seminarios. Y simplemente para finalizar, una reflexión. Hoy el compartir conocimientos es la clave para seguir creciendo, y en ese camino estamos. Así que muchas gracias a nuestros ponentes y nos vemos en el próximo seminario en septiembre. Muchas gracias.